Gracia y verdad, Iglesia Cristiana. Te invitamos a que escuches con nosotros este estudio y que sea de edificación para tu vida. Pues bien, el día de hoy, después de un gran resumen, vamos a ver el capítulo 19, versículo 19 y el capítulo 20 del primer libro de los Reyes. Entonces, la semana pasada ya vimos a un Elías que es enviado de nuevo al reino de Israel a pesar de que su vida está en juego, pero él está confiando ya en que el Señor está a su lado. Y en el versículo 19 dice que partiendo él de ahí, acuérdate, él estaba en el monte de la presencia de Dios, estaba en la cueva, Dios lo envía ya de ahí hacia Israel y él va caminando y en el camino dice la Biblia en el verso 19 que halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo, te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre y luego te seguiré. Y él le dijo, ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató y con el arado de los bueyes coció la carne y lo dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Bien, aquí vamos a empezar viendo que lo que Dios le ha dicho a Elías, perdón, lo que Dios le ha dicho, sí, a Elías, lo está cumpliendo inmediatamente, pero va a llevar un proceso, ¿no? ¿Por qué te digo que lo está cumpliendo inmediatamente? Porque Elías se encuentra rápidamente con Eliseo y se da cuenta que es él. Dios lo guía y le dice, ahí está Eliseo. Y entonces él va pasando y ve a Eliseo que está con 12 yuntas adelante de él, o sea, había 12 personas con 12 bueyes, perdón, con 24 bueyes, 12 personas con 24 bueyes delante de él arando la tierra y él, bueno, 11 y él era el 12, ¿no? Y él va arando y esta imagen es bien interesante porque, acuérdate, han pasado 3 años y medio de sequía. Entonces, vimos que los animales estaban muriendo, vimos que la tierra estaba totalmente seca, vimos que era muy difícil la situación en Israel y lo que estamos viendo aquí es que Elías se encuentra a Eliseo y Eliseo es miembro de una familia muy probablemente prominente que tenía riquezas, que tenía grandes tierras, porque las yuntas de dos bueyes eran bastante caras y esta familia tenía 12, ¿no? Y en la última va Eliseo. Y Eliseo está acostumbrado a trabajar, está acostumbrado a hacer este tipo de situaciones, pero también entiende lo que pasó cuando va caminando Elías delante de él y avienta su manto sobre él. Y el día de hoy, para nosotros que alguien nos aviente su chamarra, su saco, su manto, pues sería algo así como muy extraño y qué nos están diciendo. Pero en ese tiempo, en el pueblo de Israel, se sabía que cuando un profeta pasaba junto a ti y te aventaba su manto, era como si te estuviera aventando una red y te estuviera diciendo, hey, te voy a pescar, tienes que venir conmigo para seguirme, para que tú me sucedas, para que tú aprendas de mí sobre la persona de Dios, ¿no? Y entonces Eliseo sabe lo que está pasando cuando Elías va pasando y también Eliseo está totalmente enterado de la situación política, económica, geográfica del reino del norte. Y esto es también bien importante porque para nosotros como la iglesia muchas veces podemos llegar a pensar que lo mejor es no enterarme de las noticias de lo que están pasando o de lo que está sucediendo en el mundo, porque híjole, cómo me preocupa, híjole, yo no puedo hacer nada en contra de eso, pero la realidad es que tú y yo debemos de estar informados
pero también debemos de confiar primero en Dios que en otras cosas. Entonces, Eliseo está informado, está trabajando, la información que ha llegado a Eliseo no lo detiene de seguir con sus actividades cotidianas, él sigue haciendo las cosas de una buena manera, pero cuando llega el manto de Elías sobre él, deja él los bueyes y va corriendo con Elías o hacia Elías y le dice, te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre y luego te seguiré. Y aquí muchos podrían decir que está Eliseo en contra de lo que Jesús dijo en el Evangelio de Lucas capítulo 9, ¿no? Cuando es, ven, sígueme. Y un hombre le dice que sí, con gusto lo va a seguir, pero que lo deje ir a enterrar a su padre. Y es que hay una situación bien distinta a lo que está pasando con Eliseo y la narración de Jesús en Lucas 9, porque lo que encontramos con Eliseo es que Eliseo lo que quiere, porque ama a sus padres, es honrarles y decirles, padres, me voy a ir siguiendo a Elías, me voy a ir a servir a Dios, porque amo al pueblo, porque los amo a ustedes, pero quiero venir con ustedes y que ustedes sepan en dónde estoy, que ustedes me aconsejen, que ustedes me guíen. Y entonces Eliseo, eso es lo que quiere hacer y después regresar con Elías. Cuando Elías escucha lo que Eliseo le dice, le responde en forma de pregunta, ¿qué te he hecho yo? Y esta parte nosotros la podemos encontrar mejor en la nueva traducción viviente, porque Elías le va a decir en la nueva traducción viviente, ¿acaso te estoy deteniendo? Y eso está más apegado a a la escritura hebrea o al significado hebreo que tenía en primer libro de Reyes, ¿no? Es Elías le dice, pues no te detengo, ve, hazlo, córrele y regresa, ¿no? Y lo que nosotros vemos en el Evangelio de Lucas es que este hombre, cuando va con Jesús y le dice, yo te sigo, y Jesús le dice, ok, deja todo y ven conmigo, este hombre pide que Jesús se espere hasta que su padre muera. O sea, no es voy a ir a enterrar a mi papá que ya está muerto, sino es mira, espérate a que mi papá muera, no sé cuánto tiempo va a tardar, pero tú espérate. Y muchas veces así queremos ser nosotros con Dios ante su llamado a orar, a su llamado a ir a la congregación, a conectarnos, a su llamado a confiar en Él. Nosotros queremos decirle, sí, Dios, voy a confiar en ti, pero espérame tantito a que suceda esto, ¿no? Espérame tantito, déjame ver si aquellas cosas que estoy emprendiendo en mis fuerzas sí salen. Y aquí vemos que Eliseo no está haciendo eso. De hecho, lo que sigue es todavía más precioso porque entonces Eliseo va con sus padres. En el verso 21 dice, se volvió y tomó un par de bueyes y los mató. Acuérdate, ese par de bueyes muy probablemente son los bueyes con los cuales Eliseo estaba arando cuando Elías pasó. Y entonces él toma el arado y de hecho dice que tomó un par de bueyes, los mató y con el arado de los bueyes coció la carne. O sea, él está dejando inservibles sus herramientas de trabajo. Él está invirtiendo sus herramientas de trabajo carísimas en ese tiempo. Tal vez tú ahora digas, ay, pues ni que fuera un John Deere, ¿no? Ni que fuera así de esas herramientas mecánicas, automotores que sirven para dar la tierra carísimas. Pero para ese tiempo eso era, y era carísimo tener una yunta de bueyes. Y en especial teniendo dos bueyes fuertes y sanos en medio de un tiempo de sequía, después de 3 años y medio desérticos, y Eliseo está tomando los bueyes, los está matando, está cociendo la carne, y fíjate lo que va a hacer antes de irse. Dice que lo dio al pueblo para que comiera. No, o sea, Elías, perdón, Eliseo es un hombre que ama al pueblo.
Es un hombre que hemos visto. Recibe el llamado de parte de Dios a través de Elías y corre hacia Elías, ¿no? Y dice, sí, yo voy, yo quiero estar en las cosas de Dios, yo quiero servirle a Dios, pero también quiero honrar a mis padres porque amo a mis padres. Y entonces le dice a Elías, déjame, voy y me despido de ellos. Y cuando va y se despide, él toma lo que tiene, lo que tenía para trabajar y él dice, mira, ya no va a ser mi vida igual. Y entonces yo voy a poner mi mano en las cosas de Dios, pero yo voy a poner esto que tengo para bendecir al pueblo. ¿No? Y entonces mata estos bueyes y se los da al pueblo. Y después de eso, dice el verso 21 que se levantó y fue tras Elías y le servía. Y es bien interesante porque más adelante nosotros vamos a encontrar en el segundo libro de los reyes, cuando uno de los reyes pregunta si hay algún profeta entre ellos, ¿no? Y pregunta, ¿dónde está? ¿Hay algún profeta entre nosotros? Y en medio de esa reunión se va a levantar un hombre y va a decir, yo conozco un profeta que está acá, que es Eliseo, le servía a Elías. Y entonces esa palabrita así tan pequeña que está al final del versículo 21, que es servir. Es algo bien importante para Eliseo, pero también bien importante para nosotros. Tú y yo tenemos que servir a Dios y a otros. Tenemos que servirle a Dios al amarle y al obedecerle, pero también tenemos que servir a otros al proveerle alimento. Y no te estoy hablando del alimento físico, no te estoy diciendo, mira, ve y cómprate media res y ofrécela a tu colonia. No, si tienes la posibilidad económica para bendecir a alguien con alimentos, hazlo, no te detengas. Pero lo que te estoy diciendo también es, bendice a través de la palabra, alimenta a otros a través de la palabra. ¿No? Y sirve a Dios primero, sirve a otros y sirve porque los amas. Sirve porque amas al Señor. Nosotros no servimos o nosotros no vamos a las reuniones, no compartimos el evangelio a los niños, no compartimos el evangelio a las personas porque pensemos que si yo comparto y sirvo, entonces voy a ser bendecido. Si tú das tus ofrendas por eso, si tú sirves en la iglesia por eso, porque, híjole, si yo sirvo voy a ser bendecido, ese es un error gravísimo. Tú y yo servimos, tú y yo bendecimos a otros, tú y yo damos nuestras ofrendas porque entendemos que Dios ya nos ha bendecido, porque Dios nos ha sostenido, porque Dios es el que nos sostiene. Y eso lo tenía bien claro Eliseo. Durante toda esta sequía, Dios ha sostenido a mi familia. Por cierto, Eliseo, hijo de Safat, que dice el verso 19, Safat significa juez, ¿no? Y hay un gran contraste, si lo pensamos así, entre el juez que fue padre de Eliseo y el juez que en el Evangelio de Lucas nos presenta a Jesús en la parábola del juez injusto, ¿no? Porque el padre de Eliseo le enseña a amar y honrar a Dios, a amar y honrar a sus padres y a amar y honrar a sus prójimos. Y eso es algo que tú y yo debemos de hacer también. A los que están atrás de nosotros, enseñarles a amar y honrar a Dios, a sus familias y a su prójimo, a la imagen de Dios en el otro. Entonces, Eliseo se va con Elías, ¿no? Y vamos a encontrarnos con una historia tremenda de este caminar que van a tener Elías y Eliseo siguiendo al Señor. Pero eso lo vamos a dejar para más adelante. Quédate con esta historia y en esta historia con la cual nosotros estamos viendo aquí a Elías y a Eliseo, también acuérdate, el Señor te ha llamado. El Señor ya te llamó de donde tú estabas, de las cosas que tú estabas haciendo, porque tú estabas muy entretenido o entretenida haciendo muchas cosas, pero probablemente no estabas buscando a Dios y Dios envió a alguien,
te aventó su manto simbólicamente, no que te haya aventado su ropa, te aventó simbólicamente su manto y te dijo, vente, vamos a ver a Dios. Y ahora tú y yo estamos siguiendo a Dios y estamos buscando a Dios y estamos confiando en Dios y hemos rendido a Dios lo que teníamos, nuestras vidas, nuestras fuerzas, nuestras familias, porque Eliseo se despide de sus padres y no sabe si va a regresar. Lo que sí sabe es que va a buscar honrar a su familia durante todo el camino que va a estar con Dios. Eliseo se despide de la gente de su pueblo alimentándoles. Va a buscar servir a otros también mientras esté caminando con Dios. Y eso es algo que tú y yo tenemos que hacer, sin importar con quién estemos, servir, amar, glorificar a Dios. Pero vamos a cambiar de página y vamos al capítulo 20, en donde nos vamos a encontrar una historia o el inicio de una historia final. ¿Y por qué te digo el inicio de una historia final? Porque hemos caminado con Acab ya durante varios capítulos, viendo su reinado, viendo su vida, viendo cómo se ha alejado de Dios. Pero del capítulo 20 al capítulo 22 vamos a encontrar cuatro historias o cuatro eventos que van a marcar la vida y la muerte de Acab, el juicio de Acab. Entonces, vamos a encontrarnos cómo es que Acab está batallando con confiar en el Señor, batallando con quedar bien con otras personas, y es una lucha que él está teniendo. Y esta parte a mí se me hace bien interesante porque si ya te acuerdas de toda la historia que nosotros hemos visto de Acab, yo ya no perdonaba a Acab. Yo ya no tenía misericordia con Acab. Yo ya decía, no, Acab no tiene remedio. Pero vamos a encontrarnos en estas historias que Dios aún le tiene misericordia, que Dios aún le da gracia, que Dios aún le sostiene. Y esa parte es padrísima porque entonces nos habla a nosotros, los que somos necios o los que hemos hecho cosas mal y nos hemos alejado de Dios, de que podemos acercarnos a Él y de que Dios todavía está dándonos oportunidades, ¿no? Como hemos dicho en el primer libro de Reyes. Bien, capítulo 20, versículo 1 dice, entonces Ben-Hadad, rey de Siria, juntó a todo su ejército y con él a 32 reyes con caballos y carros, y subió y sitió a Samaria y la combatió. Y envió mensajeros a la ciudad a Acab, rey de Israel, diciendo, así han dicho, perdón, así ha dicho Ben-Hadad, tu plata, tu oro son míos, y tus mujeres y tus hijos hermosos son míos. Y el rey de Israel respondió y dijo, como tú dices, rey señor mío, yo soy tuyo y todo lo que tengo. ¿No? Entonces, vamos a detenernos en estos primeros cuatro versículos. Acab tiene el entendimiento totalmente entenebrecido. O sea, su última respuesta o su respuesta hacia Ben-Hadad, el rey de Siria, es terrible, pero Ben-Hadad, rey de Siria, va a ser el padre, y esta parte, fíjate, es bien curiosa. Ben-Hadad es padre de aquel que Dios le dijo a Eliseo que iba a ungir por rey, ¿no? Entonces Ben-Hadad es padre de Asael. Y, y, y esto te lo marco porque te decía yo hace rato, Dios casi inmediatamente le envía a Eliseo. Elías ve cumplirse una parte de la palabra de Dios casi inmediatamente, pero aquí vemos que va a llevar su tiempo. ¿No? Y hay cosas en las cuales Dios puede actuar casi inmediatamente en nuestras vidas y nosotros podemos decir, sí, estoy viendo la mano de Dios y gracias a Dios por eso, pero hay otros momentos en donde pues la situación primero se complica más, pero debemos de confiar en el Señor. Y entonces Ben-Hadad envía a Acab estos mensajeros y le dice, mira, yo tengo 32 reyes conmigo, tú estás solo, has pasado 3 años y medio de sequía, tu ejército está débil, mejor mándame a tus mujeres, tu plata, tu oro y tus hijos como una garantía de que tú me vas a estar pagando a mí para que yo no haga nada, ¿no? Entonces,
era una garantía como se hacía en ese tiempo de que iba a ser su siervo y de que le iba a dar tributos a Ben-Hadad. Y Acab es un hombre, no sé cómo decirlo, ¿no? Triste, es un hombre sin, sin valor, porque lo que él hace es, ok, está bien, ¿no? Yo soy tuyo, todo lo que tengo es tuyo, tú eres mi rey, tú eres mi señor. Solo le faltó decirle a Ben-Hadad, tú eres mi Dios. Y es ahí donde te digo, está bien confundido. O sea, este no está entre azul y buenas noches, este está en total oscuridad. El evangelio no ha resplandecido en su vida a pesar de todo lo que ha visto. Y eso era algo que veíamos la semana pasada o antepasada cuando vimos la pelea, o mejor dicho, cuando vimos este sacrificio hacia Dios y hacia Baal, que acá ha visto algo milagroso, algo portentoso y de todas formas no se arrepiente. O sea, no se trata de ver grandes milagros. Si tú no te arrepientes, de nada serviría. Y entonces Acab, que había visto la mano de Dios en el pueblo, en su vida, en todo, termina diciéndole a Ben-Hadad, el rey de Siria, sí, mi familia es tuya, mi dinero es tuyo, todo lo que tengo es tuyo, tú eres mi señor. Si él hubiera entendido en medio de esta situación tan difícil de tener el reino rodeado por 32 reyes, que su Dios y su Señor está en el cielo y todo lo que quiso ha hecho, entonces él podría ir a Dios y decirle, Señor, confío en ti, ¿qué es lo que tengo que hacer? Dame un consejo, dame sabiduría. Y probablemente hubiera ido con los sacerdotes y hubiera consultado a los sacerdotes, hubiera ido con los ancianos y hubiera consultado a los ancianos, pero Acab es muy torpe, es muy necio, no ha visto que Dios tiene cuidado de él. Y entonces él dice, sí, está bien, te doy todo. ¿Qué va a pasar? Versículo 5. Volviendo los mensajeros otra vez dijeron, así dijo Ben-Hadad, yo te envié a decir tu plata, tu oro y tus mujeres y tus hijos me darás. Además, mañana a estas horas enviaré yo a ti mis siervos, los cuales registrarán tu casa y las casas de tus siervos, y tomarán y llevarán todo lo precioso que tengas. A Ben-Hadad no le basta. El rey de Siria ve que Acab dice, sí, señor, yo flojito y cooperando, y entonces le dice, mira, voy a mandar a que registren todas las casas del pueblo y a que se lleven todas las riquezas de el reino de Israel. ¿No? Entonces, versículo 7, vamos a ver cuál es la respuesta. El rey de Israel llamó a todos los ancianos del país y les dijo, entiendan y vean ahora cómo éste no busca sino mal, pues ha enviado a mí por mis mujeres y mis hijos y por mi plata y por mi oro y yo no se lo he negado. Y todos los ancianos y todo el pueblo le respondieron, no le obedezcas ni hagas lo que te pide. Entonces él respondió a los embajadores de Ben-Hadad, digan al rey mi señor, haré todo lo que mandaste a tu siervo al principio, mas esto no lo puedo hacer. Y los embajadores fueron y le dieron la respuesta. Fíjate, ya cuando se siente acá con el agua hasta el cuello, es cuando entonces se le ocurre llamar a los ancianos para poder consultarlos. Y esto nos lleva a una pregunta. ¿En qué momento, cuando estoy enfrentando problemas, es que yo busco consejo? Consejo de la palabra de Dios, consejo de mis hermanos en la fe, consejo de Dios a través de algún líder en la iglesia o de alguien que yo conozco que es firme en el evangelio. Acá está consultando al pueblo. El pueblo, los ancianos le dicen, no, no, no obedezcas nada, o sea, ten sangre en el cuerpo. No, no hagas eso. Y entonces él responde a los embajadores, les dice, no, pues voy a hacer lo que te había dicho antes, pero lo que me estás pidiendo no lo vamos a hacer. Fíjate en el verso 10. Y Ben-Hadad nuevamente le envió a decir, así me hagan los dioses y aún me añadan que el polvo de Samaria no bastará a los puños de todo el pueblo que me sigue. Híjole, esta amenaza está tremenda, porque Ben-Hadad
le manda a decir algo que, por ejemplo, bueno, estas palabras de así, este, así me hagan los dioses, son palabras que ya hemos escuchado nosotros. Así me hagan los dioses y aún me añadan. Así fue como amenazó Jezabel a Elías, ¿no? Y vimos que la amenaza de Jezabel no tuvo cumplimiento. Y aquí estamos viendo una nueva amenaza, pero ahora él dice que el polvo de Samaria no bastará a los puños de todo el pueblo que me sigue. Y lo que él está tratando de hacer es una ilustración de cómo con sus puños va a moler al pueblo de Israel, como si fuera un molcajete, ¿no? O sea, los puños duros que van a destruir todo lo que haya. Y es una grave amenaza, es una gran amenaza la que está mandando el rey de Siria. Y el rey de Israel, vamos a ver qué responde en el versículo 11. A mi parecer, este es uno de los momentos más lúcidos de Acab. Él respondió y dijo, díganle que no se alabe tanto, perdón, díganle que no se alabe tanto el que se ciñe las armas como el que se las desciñe, ¿no? Y me llama mucho la atención por lo que estamos viviendo ahorita en el panorama internacional, porque hemos visto a un Donald Trump que es así, amenazante, golpeador, ¿no? Que hace ese tipo de declaraciones difíciles y hemos visto también a las discusiones que se han tenido, por ejemplo, con Zelensky en la Casa Blanca, ¿no? El presidente de Ucrania y cómo se ve la fuerza que está utilizando el presidente de Estados Unidos y vemos la política global y decimos, híjole, quién sabe qué se venga adelante. Pues aquí estaba así, ¿no? Y en este caso, el rey de Israel en el verso 11 le contesta, díganle que no se alabe tanto el que se ciñe las armas como el que se desciñe. O sea, te lo voy a traducir. Él está diciendo, del plato a la boca se puede caer la sopa. O sea, no te puedes alabar porque vas a ir a pelear. Alábate cuando ya te estás cambiando después de pelear y ganaste. Ya cuando ya lo hiciste. No des por hecho la victoria. Di eso cuando tú ya hayas ganado, ¿no? Entonces vemos, imagínate eso, o sea, esos dichos así de, no, pues dime eso cuando ya me hayas ganado, ¿no? Eh, Realmente está ardiendo la situación política en Israel con Siria y es un momento tremendo. Y entonces van y le dicen, y en el versículo 12 dice que cuando él oyó estas palabras, estando bebiendo con los reyes en las tiendas, dijo a sus siervos, dispónganse, y ellos se dispusieron contra la ciudad. Y he aquí, verso 13, un profeta vino a Acab, rey de Israel, y le dijo, así ha dicho el Señor. ¿Has visto esa gran multitud? He aquí yo te la entregaré hoy en tu mano para que conozcas que yo soy el Señor. Esto es así como que, espérate, ¿qué está pasando? O sea, hay una guerra internacional. Estamos viendo que la política no pudo detener la guerra. Ya vemos al rey de Siria que está borracho y que está molesto y que sale entonces en contra de Acab y el pueblo del reino del norte, del reino de Israel, pero Dios tiene cuidado de Acab y del pueblo de Israel. Y esa parte otra vez es hermosa porque nos recuerda, Dios tiene cuidado de nosotros, no porque lo merezcamos. Dios tiene cuidado de todo el mundo y de todas las personas, no porque lo merezcan, sino porque Dios es bueno, sino porque Dios es fiel a su promesa y Dios había prometido que iba a tener cuidado de su pueblo. Y entonces envía a un profeta acá. Y ojo con esto, no es Elías, no es Eliseo, es un profeta de los que se habían guardado escondidos, probablemente de los que había escondido a Abdías, que Dios está tomando para ir y darle esta palabra. Y entonces le dice, así te ha dicho el Señor, ves esta gran multitud, todo el ejército que venía en su contra, y aquí yo te la entregaré
para que conozcas que yo soy Dios. O sea, si te faltaba todavía algo para que dejaras de lado a Baal y te volvieras a mí, yo lo voy a hacer. Verso 14. Y respondió Acab, ¿por mano de quién? O sea, pues yo no veo que sea como por mi ejército, yo no veo que haya mucha gente que pueda ayudarme en el pueblo de Israel. ¿Cómo me vas a librar, Señor? ¿No? Y el profeta le dijo, así ha dicho Jehová, por mano de los siervos de los príncipes de las provincias, o sea, por los jóvenes. Y dijo Acab, ¿quién comenzará la batalla? Y él le respondió, tú. O sea, fíjate todo lo que Dios le está diciendo a Acab a través del profeta, dándole gracia para que Acab pueda estar tranquilo y pueda ver la mano de Dios y se pueda rendir a Dios. Y algo que es de marcarse es que Acab es enemigo de Dios en este momento. O sea, Acab le ha declarado la guerra a Dios, ha puesto un falso Dios en su lugar, ha construido un templo hacia ese falso Dios, ha puesto un monte en donde se puede adorar a ese falso Dios, ha hecho una falsa religión Acab y Dios de todas formas sigue teniendo cuidado de él. Eso significa que Dios puede tener cuidado de nosotros y quiere que nos acerquemos, pero todavía más. El apóstol Pablo, si quieres acompañarme a la carta a los Romanos, capítulo 5, ahí ponle tu dedo y vamos rápido a Romanos, capítulo 5. Eh, el apóstol Pablo en la carta a los Romanos va a hablar a la iglesia, en este caso nos va a hablar a nosotros. Y nos va a decir versículo 10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Entonces, si a sus enemigos Dios trata con misericordia, con gracia, los cuida, como está teniendo cuidado de Acab y el pueblo de Israel que se había alejado de él. A ti y a mí que ahora somos reconciliados, ¿tú crees que el Señor no va a tener misericordia de nosotros? ¿Tú crees que en medio de tus problemas, de tus necesidades, de tus dificultades, de tu cansancio, no va a tener cuidado de ti? Claro que sí. Dios va a tener cuidado de nosotros, porque ya nos somos advenedizos, ya no estamos lejanos, ya no somos enemigos, ahora somos hijos de Dios y con Él, entonces ahora somos coherederos con Cristo, ¿no? Y regresamos a la primera carta de Reyes, primer libro de Reyes, perdón, capítulo 20 versículo eh, 15 y vamos a ver qué es lo que va a pasar. Dice que entonces él pasó revista a los siervos de los príncipes de las provincias, los cuales fueron 232. O sea, imagínate, 232 chamacos, ¿no? Y luego pasó revista a todo el pueblo, a todos los hijos de Israel, que fueron 7,000. O sea, 7,232 personas contra un montón de gente. No, no, sí los iban a hacer pedazos si fueran sus fuerzas. Verso 16, y salieron al mediodía y estaba Ben-Hadad bebiendo y embriagándose en las tiendas, él y los reyes y los 32 reyes que habían venido a su ayuda. Pues imagínate, 32 reyes, ¿no? Con un montón de gentes ahí. Eso sí, algo que es bien interesante en estos versículos. Si tú te das cuenta, Ben-Hadad tiene algo que es bien triste. Es un alcohólico. Es un tremendo alcohólico que no se está dando cuenta de las situaciones, ¿no? Y que está hablando porque siente que tiene mucho poder y que está haciendo las cosas porque cree que él puede. Y entonces Benadad está tomando con todos mientras estos 7,200 están saliendo al ataque al mediodía y dice que los siervos de los príncipes de las provincias salieron los primeros
Y Ben-Hadad había enviado a quien le dio aviso diciendo, han salido hombres de Samaria. Él entonces dijo, si ha salido por paz, tómenlos vivos. Y si han salido para pelear, tómenlos vivos. Quería que se los llevaran vivos para matarlos después él, ¿no? Entonces salen pues de la ciudad los siervos de los príncipes de las provincias, en pos de ellos el ejército. Verso 20, mató cada uno el que venía contra él y huyeron los sirios, siguiéndoles los de Israel. Y el rey de Siria, Ben-Hadad, se escapó en un caballo con alguna gente de caballería, y salió el rey de Israel e hirió a la gente de caballo y los carros y deshizo a los sirios, causándoles gran estrago. Vino luego el profeta al rey de Israel y le dijo, ve, fortalécete y considera y mira lo que hagas, porque pasado un año el rey de Siria vendrá contra ti. O sea, otra vez Dios envía a este profeta y le dice, esto no fue lo último, prepárate, fortalécete, piensa bien lo que vas a hacer. Y si Dios me ha sacado de un problema tan grande del que yo no veía soluciones, del que yo pensaba que no iba a salir, del que yo ya me había rendido, ¿cómo se rindió Acab? Sí, Señor, mi rey, sí, mis tesoros son tuyos, mi vida es tuya, mi familia es tuya, mis hijos son tuyos, mis esposas son tuyas. O sea, Acab era un pusilánime, ya se había rendido y Dios le dio la victoria. Si yo estoy viendo todo eso, y Dios me está advirtiendo, de aquí a un año, prepárate. Yo me voltearía a Dios y le diría, Señor, enséñame a prepararme. Enséñame a caminar en tus caminos para no pecar contra ti. Enséñame a caminar en tu gracia. Enséñame, Señor, a preparar mis manos para la batalla. Sé tú adiestrándome, sé tú enseñándome, sé tú guiando mi vida, sé tú guiando el reino. Y eso es algo que tú y yo hemos visto, cómo Dios nos ha librado de aquello que tú y yo no podíamos pagar. Porque cuando estábamos muertos en delitos y pecados, Él nos ha dado vida. Y también hemos visto día tras día cómo en las batallas en las cuales nuestras fuerzas fallan, Él nos sostiene. Y entonces ahí está, ¿no? Dios avisándolo, y vamos a ver qué es lo que va a pasar. Versículo 23. Y los siervos del rey de Siria le dijeron, sus dioses son dioses de los montes, por eso nos han vencido. Mas si peleáramos con ellos en la llanura, se verá si no los vencemos. Esto es risible y tristísimo para Siria, ¿no? Porque la gente está pensando, sus dioses son dioses regionales como los nuestros. Y la región en donde nos vencieron, pues es porque estábamos en monte y sus dioses son dioses de los montes. Pero a ver, nuestros dioses son de la llanura, y si estuviéramos en planito, o sea, en planito nos los matamos a todos, ¿no? Y entonces le dicen, verso 24, haz pues así, saca a los reyes cada uno de su puesto y pon capitanes en lugar de ellos. Y tú fórmate otro ejército como el ejército que perdiste, caballo por caballo y carro por carro. Luego pelearemos con ellos en campo raso y veremos si no lo venceremos. Y él les dijo, perdón, y él les dio oído y lo hizo así. Pasado un año, Ben-Hadad pasó revista al ejército de los sirios y vino a Afec para pelear contra Israel. Los hijos de Israel fueron también inspeccionados, y tomando provisiones, fueron al encuentro de ellos, y acamparon los hijos de Israel delante de ellos como dos rebañuelos de cabras, y los sirios llenaban la tierra. O sea, otra vez es una gran diferencia, otra vez hay una gran multitud en contra de una poca porción de personas. Pero ahora tenemos aquí una situación. Benadad no ha entendido, o sea, entendió, no fueron ellos, fue su Dios, pero no entendió con qué Dios estaba tratando. Con el Dios que ha hecho los cielos y la tierra, con el Dios que es dueño de todas las cosas, con el Dios que es de guerra, un Dios poderoso, un Dios fuerte, un Dios que pelea sus batallas y aún pelea las nuestras, porque Él realmente es fuerte. Entonces no importaba la cantidad de personas que Benadad juntara, y no importaba el lugar, no importaba si era en el monte, no importaba si era en la llanura, ya no está peleando contra
Acab y el pueblo del reino del norte está peleando contra Dios. Y eso es algo que tú y yo debemos de entender. Todo aquel que pelea en contra de nosotros, cuando Dios está por nosotros, está peleando contra Dios, no contra mí. Y yo debo de obedecer a Dios y yo debo de confiar en Dios, en que Él va a obrar su voluntad en mi vida. Deuteronomio, acompáñame a Deuteronomio, por favor, un poquito atrás. Deuteronomio capítulo 20. Y esta es una promesa que Dios había hecho al pueblo de Israel y que el pueblo de Israel debería de recordar y por eso también debería de estar cerca del Señor. Dice Deuteronomio capítulo 20, versículo 4: porque el Señor su Dios va con ustedes para pelear por ustedes contra sus enemigos, para salvarlos. Y los oficiales hablarán al pueblo diciendo: ¿quién ha edificado casa nueva? Y no, perdón, ya eso ya no. Era el versículo 3 y el versículo 4. Es: oye Israel, ustedes se juntan hoy en batalla contra sus enemigos. No desmaye su corazón, no teman ni se azoreen, ni tampoco se desalienten delante de ellos, porque el Señor su Dios va con ustedes para pelear con ustedes contra sus enemigos, para salvarlos. O sea, Dios es el que va con nosotros para salvarnos y no debemos de tener temor en medio de las batallas, en medio de las peleas que estamos viviendo, de las situaciones difíciles. Debemos conocer que Él es Dios. Regresamos, primer libro de Reyes, capítulo 20, versículo 28. Te prometo que vamos a apurarnos. Dice: vino entonces el varón de Dios al rey de Israel y le habló diciendo: así dijo el Señor, por cuanto los sirios han dicho, el Señor es Dios de los montes y no Dios de los valles, yo entregaré toda esta gran multitud en tu mano, para que conozcas que yo soy el Señor. Otra vez Dios le está diciendo para qué le está entregando, para que Acab y el pueblo conozcan que Él es el Señor, Él es Dios por sobre todas las cosas y por sobre todo lugar y por sobre toda situación. Versículo 29. 7 días estuvieron acampados los unos frente a los otros, y al séptimo día se dio la batalla, y los hijos de Israel mataron de los sirios en un solo día 100,000 hombres de a pie. Los demás huyeron a Afec, a la ciudad, y el muro cayó sobre 27,000 hombres que habían quedado. También Ben-Hadad vino huyendo a la ciudad y se escondía de aposento en aposento. Entonces sus siervos le dijeron: he aquí, hemos oído de los reyes de la casa de Israel, que son reyes clementes. Pongamos pues ahora cilicio en nuestros lomos y sogas en nuestros cuellos, y salgamos al rey de Israel, a ver si por ventura te salva la vida. Pues estos siervos habían escuchado mal. Los reyes que eran clementes, que eran buenos, eran los reyes de el sur, no los reyes del norte. Acab era un hombre sanguinario, ¿no? Y entonces dice verso 32: ciñeron pues sus lomos con cilicio y sogas a sus cuellos, y vinieron al rey de Israel y le dijeron: tu siervo Ben-Hadad dice, te ruego que viva mi alma. ¿Te acuerdas cómo comenzó Ben-Hadad? No, la tierra de Samaria no va a ser nada para el puño, ¿no? De poder que yo tengo desde Siria. Y ahora te ruego que viva mi alma. Y él respondió: si él vive, si él vive aún, mi hermano es. Híjole, alguien que quería destruir su familia, su reino, que quería terminar con su vida. Acá quiere quedar bien, quiere verse bien. Y está olvidándose de Dios, porque el que le dio esas victorias y al que debía de consultar en medio de todo esto es a Dios, pero él está consultando su vanidad y su orgullo. Verso 31. Esto tomaron aquellos hombres por buen augurio y se apresuraron a tomar la palabra de su boca y dijeron: tu hermano Ben-Hadad vive. Y él dijo: id y traerle. Ben-Hadad entonces se presentó, y Acab y él le hizo subir en un carro y le dijo: Ben-Hadad, las ciudades que mi padre tomó al tuyo, yo las restituiré y haré plazas en Damasco para ti, como mi padre las hizo en Samaria. Y yo, dijo Acab,
te dejaré partir con este pacto. Hizo pues pacto con él y le dejó ir. O sea, te digo, Acab quería verse bien, ¿no? Y entonces, verso 35, ¿qué pasa cuando yo estoy viendo solamente por mí, para verme bien, para sentirme bien? Y a pesar de que Dios se ha mostrado a mi vida una y otra vez, yo no le hago caso. Verso 35. Entonces un varón de los hijos de los profetas dijo a su compañero por palabra de Dios: hiéreme ahora. Mas el otro no quiso herirle. Él le dijo: por cuanto no has obedecido a la palabra del Señor, he aquí que cuando te apartes de mí te herirá un león. Y cuando se apartó de él, le encontró un león y le mató. Luego se encontró con otro hombre y le dijo: hiéreme ahora. Y el hombre le dio un golpe y le hizo una herida, y el profeta se fue y se puso delante del rey en el camino y se disfrazó poniéndose una venda sobre los ojos. Aquí vamos a detenernos antes de ver qué es lo que va a pasar, porque te quiero explicar aquí un par de cosas que suenan extrañas, ¿no? Este hombre que es de los profetas le dice a su compañero: hiéreme ahora, mas el otro no le quiere herir. El verso 35 dice que era palabra de Dios. Ambos probablemente tenían relación con Dios, buscaban practicar el profetismo, y este hombre que no quiso hacerlo desobedeció la palabra de Dios. Entonces no es porque haya desobedecido la palabra de este profeta, sino porque desobedeció la palabra de Dios, que el juicio de Dios vino sobre él. Y el juicio fue muy duro, fue la muerte, ¿no? Y esto, ¿por qué lo narra el libro de los Reyes aquí cuando parece que sale del contexto? Bueno, lo narra para entender que realmente Dios estaba hablándole a este profeta, ¿no? Y este profeta estaba buscando ser golpeado y es golpeado, y entonces se venda, y dice el verso 37, no, perdón, 39, lo siguiente: y el profeta se fue y se puso delante del rey en el camino y se disfrazó poniéndose una venda sobre los ojos. Y cuando el rey pasaba, él dio voces al rey, le gritó por ayuda y le dijo: tu siervo salió en medio de la batalla, y he aquí que se me acercó un soldado y me trajo un hombre diciéndome: guarda a este hombre, y si llegase a huir, su vida será por la tuya, o pagarás un talento de plata, o sea, mucho dinero. Y mientras tu siervo estaba ocupado en una y otra cosa, el hombre desapareció. Entonces el rey de Israel le dijo: esa será tu sentencia, tú la has pronunciado, ¿no? Y aquí vemos, o sea, no que era un rey clemente, no que era misericordioso. Eh, Esta trampa que le está tendiendo el profeta a Acab es bien interesante, porque se acostumbraba a que si iba pasando el rey, pudieras tú clamar a él para que te ayudara y juzgara un asunto difícil. Este hombre se disfraza como alguien pobre, alguien golpeado, alguien que no puede ver, y pide misericordia. Estoy ciego, ve, tengo vendados los ojos, un soldado me trajo un hombre, en lo que yo estaba haciendo cosas, pues se fue, tengo que pagarle con mi vida o con dinero, ¿no? Y ¿qué hago? Y pues se veía pobre, entonces pues iba a pagar con su vida, ¿no? Y el rey Acab le dice: tú lo has pronunciado, esa será tu sentencia. E inmediatamente, verso 41, pero él se quitó de pronto la venda de sobre sus ojos, y el rey de Israel conoció que era de los profetas, y él le dijo: así ha dicho el Señor, por cuanto soltaste de la mano el hombre de mi anatema, tu vida será por la suya y tu pueblo por el suyo. Y el rey de Israel se fue a su casa triste y enojado, y llegó a Samaria. ¿Qué tenía que hacer Acab en este momento para estar bien con Dios? Tenía que haber matado a Ben-Hadad. No debía de haber pactado, no debía de haber visto: ay, me voy a ver bien, voy a tener ciudades con mi nombre en Siria. Él tenía que decir: quiero darle la gloria a Dios y quiero acabar con este que pensó que Dios, el Dios de Israel, el Dios que me dio la victoria, el Dios que envió la lluvia, el Dios que envió el fuego, el Dios que me ha mostrado una y otra vez que quiere tener una relación conmigo a pesar de que yo me he alejado, a pesar de que yo he estado mal. Ese hombre que ha ofendido a este Dios verdadero y eterno, debe morir.
Y eso es algo que tú y yo también tenemos que hacer. Y no te estoy diciendo que tú debas de matar a las personas que hablen en contra de Dios, pero sí debe de morir aquello en nosotros que ha hablado mal de Dios. Debemos de buscar que muera todo lo terrenal en nuestras vidas, para que nosotros busquemos, anhelemos celosamente la gloria de Dios y su presencia en nuestras vidas. Y no nos pase como Acab. Acab ve a este hombre y no tiene misericordia de él. Si tú ves a alguien que está cegado, si tú ves a alguien que estaba imposibilitado para entender qué es lo que estaba haciendo mal, no lo juzgues, tenle misericordia, compártele el evangelio, porque alguna vez tú y yo estuvimos así. Pero si tú y yo juzgamos, entonces, así tal como Acab dijo, tú has dicho, tú has pronunciado tu sentencia. A veces tú y yo pronunciamos nuestras sentencias. Triste porque Acab se va como se fue Saúl. Se va destituido de la presencia de Dios. Pudo haber caminado delante de Dios a pesar de todo lo malo que había hecho, pero aquí perdió esa gran oportunidad. Y tú y yo, el día de hoy, tenemos ese privilegio que él se perdió. El privilegio de orar a Dios, de confiar en Dios y de saber que no somos enemigos de Dios. Y te decía yo, si Dios a sus enemigos como Acab trata con misericordia, ¿cómo crees que te va a tratar a ti que eres su hijo, que eres su hija? Tú puedes ir hoy y decirle, Señor, estoy en batalla. Señor, estoy en batalla en mi mente, en mi corazón, con mi familia, con mis sentimientos. Estoy en batalla con la gente en mi trabajo. Estoy en batalla, Señor, con mis vecinos. Estoy en batalla aún con la iglesia y a pesar de que tú has mostrado tu mano y tu cuidado una y otra vez, estoy dudando. Ayúdame y sosténme. ¿Me acompañas a orar? En Iglesia Gracia y Verdad, te agradecemos que hayas escuchado este estudio. Te invitamos a que continúes escuchando nuestros próximos estudios. Dios te bendiga. Gracia y verdad.